La Biblia dice que esto sucederá, aunque también nos asegura que al final habrá gozo y paz. Advierte sobre una de las mayores catástrofes para la humanidad antes de eso: los 3 peores juicios mencionados en el libro de Apocalipsis. Primero, los 7 sellos. La mera mención del libro de Apocalipsis puede estremecer a cualquiera, no por ser una historia de terror, sino porque representa la batalla final entre el bien y el mal, marcando el fin del recorrido humano. Apocalipsis 6:6 aborda la presencia de Satanás en la tierra. Este segmento en particular es el núcleo del libro y puede ser bastante difícil de entender y aplicar. Lamentablemente, hemos llegado a la parte desagradable. La situación empeorará considerablemente antes de que haya alguna mejora. Sin embargo, es alentador reconocer que el escenario descrito en estos capítulos es el peor posible, aunque eso ya es lo suficientemente perturbador. Los 7 sellos forman parte de los juicios de Dios sobre el fin del mundo. Apocalipsis 6:1-17 detalla estos sellos. La acción comienza en el capítulo 5 del libro con la búsqueda de alguien digno, en el cielo o en la tierra, de romper los sellos y abrir el rollo. El significado del rollo se hace evidente a la luz de los eventos que contiene. En él debe estar escrito el programa que pondrá fin a la era de la historia terrenal en la que vivimos. Según la visión de Juan, en el cielo están los 7 sellos que sostienen el rollo, y a medida que se rompe cada sello, cuando se rompe un sello, un nuevo juicio se desata sobre el mundo. Los juicios de las trompetas y los juicios de las copas o tazones vienen después de los juicios de los sellos. La búsqueda de alguien digno de abrir el rollo celestial en Apocalipsis 5 es el preludio de la apertura de los 7 sellos en la visión de Juan. Juan escribe: «Vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un rollo escrito por ambos lados y sellado con 7 sellos. Este rollo contiene el juicio de Dios. Sin embargo, nadie fue considerado digno de romper los sellos y abrir el rollo, lo que entristece profundamente a Juan. Si el rollo no pudiera ser abierto, el mal no sería juzgado y continuaría afligiendo la tierra. Mientras Juan llora por el rollo que permanece cerrado con sus 7 sellos intactos, recibe una noticia extraordinaria. El león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha triunfado. Él es capaz de abrir el rollo y sus 7 sellos. Esto es una representación de Jesucristo, el Cordero inmolado que también es el león del juicio. Cuando Jesús toma el rollo para abrir los sellos y ejecutar juicio sobre el mundo incrédulo, los seres en el cielo lo glorifican con un nuevo cántico. En Apocalipsis 5:9 se relata: «Y cantaban un cántico nuevo de gloriosa redención, diciendo: digno y merecedor eres tú de tomar el rollo y de romper sus sellos, porque fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios personas de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Los has hecho un reino de sujetos reales para nuestro Dios, sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra». En Juan 5:22 se dice: «El Padre no juzga a nadie, sino que ha dado todo juicio, es decir, la prerrogativa de juzgar, al Hijo, colocándolo completamente en sus manos». El Cordero comienza a abrir los sellos en medio de la adoración que se le rinde. Con cada sello abierto, el rollo puede desenrollarse un poco más, revelando los juicios que Dios ha preparado para el tiempo de la tribulación, poco a poco. Al abrirse el primero de los 7 sellos, se liberan lo que se conoce como los 4 jinetes del Apocalipsis, ya que los juicios aparecen metafóricamente como un caballo y su jinete, dejando destrucción a su paso. El primer sello introduce al Anticristo. En Apocalipsis 6:1-2 se relata: «Vi cuando el Cordero, Cristo, rompió uno de los 7 sellos del rollo, iniciando el juicio, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz como de trueno: ven». Miré y vi un caballo blanco, cuyo jinete llevaba un arco, y se le dio una corona de victoria, y salió como vencedor para conquistar. Varios detalles se extraen de este relato bíblico. El jinete monta un caballo blanco, que simboliza la paz al inicio de la tribulación.
El anticristo aparecerá bajo la apariencia de traer paz mundial. La corona que se le otorga indica que tendrá un poder inmenso, mientras que su avance como un conquistador decidido a conquistar revela sus verdaderas intenciones, con un arco en sus manos. El segundo sello desata una gran batalla sobre el mundo. Cuando el Cordero abre el segundo sello, esto se representa con un jinete montado en un caballo rojo ardiente, portando una gran espada. En Apocalipsis 6:3-4 se relata: cuando el Cordero rompió el segundo sello, oí al segundo ser viviente decir: «Ven». Entonces salió otro caballo, un caballo rojo, fuego de derramamiento de sangre, y a su jinete se le dio poder para quitar la paz de la tierra, de modo que los hombres se mataran unos a otros, y se le entregó una gran espada de guerra y muerte violenta. El caballo rojo del segundo sello simboliza el caos que sigue al período inicial de paz que precede a la tribulación. En este tiempo, el mundo se sumirá en la violencia, con las personas intentando destruirse mutuamente. El tercer sello trae consigo hambruna, como resultado del colapso tras la apertura del tercer de los 7 sellos. El jinete que Juan ve está montado en un caballo negro y lleva en su mano una balanza. Juan escucha una proclamación que indica que las personas deberán trabajar todo el día para conseguir una pequeña cantidad de alimento. En Apocalipsis 6:5-6 se dice: cuando el Cordero rompió el tercer sello, oí al tercer ser viviente decir: «Ven». Miré y vi un caballo negro de hambruna, y su jinete tenía en la mano una balanza. Luego, oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 1 litro de trigo por 1 denario, el salario de 1 día, y 3 litros de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando se abre el cuarto sello, Juan ve un caballo pálido, cuyo jinete llevaba un nombre. Muerte y el Hades seguían de cerca al jinete del cuarto sello. Como resultado de la apertura de este sello, una cuarta parte de la población mundial es exterminada mediante la espada, la hambruna, las pestilencias y las fieras de la tierra. En Apocalipsis 6:7-8 se relata: cuando el Cordero rompió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: «Ven». Miré, y vi un caballo pálido, de un tono verdoso como un cadáver, que simboliza la muerte y la pestilencia. Su jinete se llamaba Muerte, y el Hades, el reino de los muertos, lo seguía. Se les dio autoridad y poder sobre una cuarta parte de la tierra para matar con espada, hambre, peste, enfermedades y mediante las fieras de la tierra. El quinto sello revela a aquellos que serían martirizados durante la tribulación por su fe y fidelidad a Cristo. En Apocalipsis 6:9-11 se describe: cuando el Cordero rompió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de aquellos que habían sido asesinados por causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían mantenido con lealtad a Cristo. Clamaban en voz alta diciendo: «Oh Señor santo y verdadero, ¿cuánto tiempo más hasta que juzgues y vengues nuestra sangre de los habitantes impíos de la tierra?» A cada uno de ellos se les dio una túnica blanca y se les dijo que descansaran un poco más, hasta que se completara el número de sus compañeros siervos y hermanos, que también debían ser muertos como ellos. Cuando el Cordero de Dios rompe el sexto sello, un gran terremoto sacude la tierra, causando una destrucción masiva y fenómenos astronómicos extraordinarios. El sol se oscurece, la luna se torna roja como la sangre, y el cielo se enrolla como un pergamino. Además, cada montaña e isla se desplaza de su lugar. En Apocalipsis 6:12-14 se relata: miré cuando el Cordero rompió el sexto sello, y hubo un gran terremoto. El sol se volvió negro como tela de silicio hecha de pelo, toda la luna se volvió como sangre, y las estrellas del cielo cayeron a la tierra, como una higuera sacudida por un fuerte viento, deja caer sus higos tardíos. El cielo se separó de la tierra, y se enrolló como un pergamino, y cada montaña e isla fue removida de su lugar. Los sobrevivientes del sexto sello, independientemente de su estatus social, buscan refugio en cavernas y gritan a las montañas y a las rocas para que los escondan. Caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero,
porque ha llegado el gran día de su ira, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Tras la apertura del sexto de los 7 sellos, ocurre una pausa en el relato del libro de Apocalipsis. El séptimo sello, en Apocalipsis 8:1, dice: Cuando el Cordero rompió el séptimo sello, hubo silencio en el cielo por alrededor de media hora, en asombro por el juicio inminente de Dios. Los juicios que siguen el final de la tribulación se revela en el rollo, y los juicios son tan severos que todo el cielo queda en silencio. El séptimo sello señala el comienzo de la siguiente ronda de juicios. Juan ve a 7 ángeles con 7 trompetas, listos para tocarlas. Un octavo ángel toma un incensario, lo llena de incienso que representa las oraciones del pueblo de Dios, y luego lo llena con fuego del altar, lanzándolo sobre la tierra. Esto provoca truenos, estruendos, relámpagos y un terremoto. Con los juicios de los 7 sellos completados, comienza la segunda fase de la tribulación, que incluye los juicios de las 7 trompetas. En Apocalipsis 8 y 9, Juan describe un tiempo cercano al fin del mundo, cuando los ángeles tocan las trompetas, cada una anunciando una nueva ola de juicios sobre la humanidad. Estas trompetas simbolizan desastres que ocurrirán durante la tribulación. 7 ángeles que están en la presencia de Dios reciben trompetas para desatar otra serie de juicios. El primer ángel toca su trompeta, y según Apocalipsis 8:7, se desata una tormenta de granizo y fuego mezclados con sangre, que son lanzados sobre la tierra. A la tierra, y una tercera parte de la superficie terrestre fue quemada, junto con un tercio de los árboles, y toda la hierba verde se consumió. Esta plaga destruye una tercera parte de los árboles del mundo y devasta toda la vegetación. Este juicio guarda cierta semejanza con la séptima plaga de Egipto. El segundo ángel toca su trompeta, y algo semejante a una enorme montaña envuelta en fuego es lanzada al mar. Como resultado, un tercio del mar se convierte en sangre, una tercera parte de las criaturas marinas muere, y un tercio de los barcos son destruidos. Este juicio tiene similitudes con la primera plaga de Egipto. Cuando el tercer ángel toca su trompeta, una gran estrella cae del cielo, ardiendo como una antorcha, y cae sobre una tercera parte de los ríos y manantiales. La estrella se llama Ajenjo, y un tercio de las aguas se vuelven amargas, causando la muerte de muchas personas por el consumo de estas aguas contaminadas. Este juicio es similar al segundo, pero afecta específicamente a las aguas dulces del mundo, como ríos y lagos, en lugar de los océanos. Ajenjo es el nombre asignado a la estrella, y muchas personas mueren como consecuencia de su impacto, según el versículo 11. El ajenjo, Artemisia absinthium, es una planta arbustiva conocida por su extrema amargura y propiedades venenosas en la botánica. El cuarto ángel toca su trompeta, y según Apocalipsis 8, 12, 13, una tercera parte del sol, la luna y las estrellas son golpeadas, lo que provoca que un tercio de ellas quede oscurecido. Como resultado, un tercio del día queda sin luz, y lo mismo sucede con la noche. Después, Juan ve un águila volando por el cielo, proclamando con una voz fuerte: «Ay, ay, ay de los habitantes de la tierra», debido a los toques de trompeta que los 3 ángeles están a punto de realizar. Este anuncio especial sirve como advertencia antes de los juicios venideros. Por esta razón, las quinta, sexta y séptima trompetas se conocen como los 3 ayes. Cuando el quinto ángel toca su trompeta, Juan describe en Apocalipsis 9:1-5 que ve una estrella caída del cielo. Cayó sobre la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Al abrirlo salió humo del pozo como el de un gran horno, y el sol y el aire se oscurecieron por el humo. De ese humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como el de los escorpiones de la tierra. No debían dañar la hierba, ni ninguna planta verde, ni ningún árbol, sino solo a las personas que no tuvieran el sello de Dios en sus frentes. No se les permitió matar a nadie, solo atormentar durante 5 meses. El tormento que causaban era como el de un escorpión cuando pica a una persona. El ángel del abismo
conocido como el rey de estas langostas demoníacas, se llama Abadón en hebreo y Apolión en griego, lo que significa destructor. Las langostas son descritas de manera inusual, pareciendo caballos listos para la batalla, con algo que parece coronas de oro sobre sus cabezas y rostros vagamente humanos. Tienen cabellos como los de las mujeres y dientes parecidos a los de los leones. Sus alas suenan como el estruendo de muchos caballos y carros de guerra que se lanzan a la batalla y llevan corazas de hierro. Sus colas tienen aguijones como los de los escorpiones. A estas criaturas se les otorgará la autoridad para torturar a cualquiera que no lleve el sello de Dios, y el dolor que causarán será tan insoportable que las víctimas desearán. Abadón, Apolión, es el gobernante del abismo y el rey de estas langostas demoníacas. La sexta trompeta, que también marca el segundo ay, anuncia la llegada de otra horda demoníaca. Cuando suena la sexta trompeta, una voz desde el altar de Dios pide que se liberen a los 4 ángeles que están atados en el gran río Éufrates. Según Apocalipsis 9:13-15, el sexto ángel toca su trompeta, y escuché una voz desde los 4 cuernos del altar de oro que está delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: libera a los 4 ángeles que están atados en el gran río Éufrates. Estos 4 ángeles, preparados para el momento, día, mes y año, fueron liberados para matar a 1/3 de la humanidad. Estos 4 ángeles malvados comandaban una caballería sobrenatural de miles y miles, encargada de masacrar a 1/3 de la humanidad. Los jinetes usaban corazas de color rojo fuego, azul oscuro y amarillo. Los caballos tenían cabezas de león, y de sus bocas salían fuego, humo y azufre. Sus colas eran como serpientes, y con sus bocas y colas mataban. A pesar de la gravedad y el horror de estas plagas, los sobrevivientes en la tierra aún se negaban a arrepentirse. Continuaban con su idolatría, asesinato, hechicería, inmoralidad sexual y robo. La séptima trompeta, que marca el tercer ay, suena, y se escuchan grandes voces en el cielo proclamando: el reino del mundo ha llegado a ser el reino de nuestro Señor, de su Mesías, y reinará por los siglos de los siglos. Apocalipsis 11:15. Los 24 ancianos dicen que ha llegado el momento de destruir a los que destruyen la tierra. Obviamente, Dios está a punto de finalizar todo de una vez por todas. Al sonar la séptima trompeta, se abre el templo de Dios en el cielo, y dentro de su templo se ve el arca de su pacto. Luego, hubo relámpagos, truenos, rugidos, un terremoto y una tormenta de granizo severa. Versículo 19. Los juicios de la séptima trompeta han llegado a su fin, y todo está preparado para que los 7 ángeles, con las 7 copas de la ira de Dios, den un paso adelante y traigan los juicios finales sobre la tierra. Apocalipsis 15. Los 7 tazones de la ira de Dios son los últimos grandes eventos en un tiempo difícil descrito en la Biblia. Son muy intensos y peores que todo lo que ha ocurrido antes. Se mencionan en Apocalipsis 16, 1-21. El primer tazón de la ira de Dios comienza con una voz fuerte desde el templo, que le dice a los 7 ángeles, Apocalipsis 16, 1-2. Oí una gran voz del templo que decía a los 7 ángeles, id y derramad las copas de la ira de Dios sobre la tierra. Entonces el primero fue y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia, y sobre los que adoraban su imagen. El primer ángel, con su copa, se acercó a él, vació su contenido, y de inmediato ocurrió un cambio aterrador. Aquellos que llevaban la marca de la bestia y adoraban su imagen, el mismo emblema de su rebelión contra el Creador, fueron de repente afligidos. Aparecieron úlceras malolientes y repulsivas en sus cuerpos. Las personas que antes mostraban orgullosamente su marca, ahora sufrían y tenían llagas dolorosas en la piel. La marca de la bestia aparece en el libro de Apocalipsis, y se le llama así porque es instaurada por un hombre conocido como la bestia. Los 6 sellos y las 6 trompetas ya han pasado, y ahora comienza la última serie de desastres.
los 7 tazones. Estos serán los peores para el mundo. Los poderes del mal tendrán un control más firme sobre la sociedad que nunca, aunque su dominio está a punto de ser roto. En esta sección, 3 individuos se unen para formar una alianza con el fin de gobernar el mundo. Entre ellos se encuentra el diablo, y los otros 2, de origen y naturaleza humana, son el anticristo y el falso profeta. Según el pasaje bíblico en Apocalipsis 16:2 y 19:20, la marca de la bestia es un símbolo que distingue a aquellos que adoran a la bestia. Apocalipsis nos muestra la estrategia económica de la primera y la segunda bestia. Él hace que todos reciban una marca. Esta marca será otorgada a todos bajo el gobierno de la bestia y su asociado. Esta marca será necesaria para participar en la economía, y aquellos que no la tengan no podrán comprar ni vender nada. Solo aquellos que lleven un número especial en una parte visible de su cuerpo, ya sea en la mano o en la frente, podrán comerciar, y ese número solo se marcará en aquellos que practiquen la idolatría imperial. El número 666 es el nombre codificado del dictador, la tecnología para dar a las personas una marca que les permita comprar y vender en la economía electrónica está disponible. En la Biblia, la palabra marca solo está relacionada con la bestia. El término griego shagma generalmente se refiere a impresiones, monedas o documentos. Shagma era el sello imperial oficial del Imperio Romano y se utilizaba en documentos oficiales durante los siglos I y II. Estas marcas ahora se han convertido en llagas. El apóstol Pablo había escrito anteriormente a los romanos: «La paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor». Romanos 6:23. Ahora esos salarios se volvían dolorosamente evidentes. El resto de la humanidad, al ser testigo de esto, tenía una decisión que tomar. ¿Reconocerían esto como una señal del juicio de Dios y se volverían hacia Él? ¿O endurecerían sus corazones y seguirían por el camino de la rebelión? A medida que los siguientes tazones fueran derramados, la división entre la luz y las tinieblas, la justicia y la maldad, se volvería aún más marcada. En esos tiempos, las palabras del salmista resonaban más que nunca. Es terrible caer en las manos del Dios vivo. Hebreos 10:31, haciendo referencia al Antiguo Testamento. Sin embargo, incluso en su ira, la misericordia de Dios seguía siendo evidente. Este juicio, al igual que las plagas de Egipto, sirvió como advertencia. El segundo tazón, luego del primero que trajo llagas dolorosas sobre aquellos que llevaban la marca de la bestia, preparó los cielos para otro acto trascendental. El ángel se adelantó, y en su mano sostenía el tazón lleno de un líquido misterioso. En Apocalipsis 16:13 dice: «Y el segundo ángel derramó su tazón sobre el mar, y se hizo sangre como de muerto, y murió todo ser viviente que estaba en el mar». Cuando el contenido del tazón tocó las aguas de la tierra, comenzó una transformación espeluznante. El océano claro y lleno de vida empezó a convertirse en un color rojo profundo y espeso, que se asemejaba a la sangre oscura y espesa de un cadáver. Este cambio no era meramente simbólico o superficial. La transformación era profunda, alterando la esencia misma de las aguas. En Apocalipsis 8:8-9 se describe una contaminación parcial del mar, pero aquí la contaminación es total. Todos los seres vivientes en el mar murieron. Leemos que era sangre como de muerto, lo que no implica que el mar se convierta literalmente en sangre, pero sí que tomará la apariencia y la característica repugnante de la sangre de un cadáver. Ya no se escucharían ballenas ni delfines. Todo quedó en silencio. Los pescadores, que antes pescaban felizmente, ahora estarían sorprendidos por la destrucción. Las ciudades que dependían del pescado como alimento enfrentarían graves problemas. Esto nos recuerda a una historia de la Biblia en la que Dios convirtió. El río Nilo en Egipto fue convertido en sangre debido a que el faraón se negó a liberar a los israelitas. Sin embargo, el mensaje subyacente de la Biblia nunca fue olvidado. Incluso en estos momentos tan difíciles, habla de esperanza, redención y del amor inquebrantable de Dios. El tercer tazón, al igual que el segundo,
Afecta a los ríos y manantiales. Ellos tampoco se salvan. El agua, la esencia misma de la vida, se convierte en un símbolo de muerte. Apocalipsis 16:4 dice: «Y el tercer ángel derramó su tazón sobre los ríos y fuentes de aguas, y se hicieron sangre». Esta contaminación completa contrasta con la contaminación parcial de 1/3 de las aguas frescas mencionada en Apocalipsis 8. Cuando estos juicios ocurren, el tiempo debe ser muy corto hasta la llegada de Jesús. Con un desastre ecológico como este, la humanidad no podrá sobrevivir mucho tiempo. Imagina el terror de las personas cuando se acerquen a sus fuentes de agua potable, solo para descubrir que son imbebibles, llenas de la esencia de la vida pero ofreciendo muerte. Ríos que antes brillaban bajo el sol, llenos de peces, ahora fluyen con agua espesa y oscura. Fuentes de agua que antes servían tanto a las personas como a los animales, se han tornado rojas, recordando a todos que el mundo está sumido en el caos. Lo que ocurrió antes solo fue un preludio de este gran evento que Juan predijo. La importancia de esta transformación es profunda. El agua, la fuente de vida en la tierra, se ha convertido en sangre, el símbolo de la vida derramada, como si la propia tierra estuviera lamentando y llevando sobre sí misma el peso del juicio divino. La tierra se convertía en testigo de las consecuencias de la rebelión de la humanidad contra su Creador. Cuando el dolor y el tormento de la gente aumentaron, una voz desde el cielo explicó el motivo de todo esto. En Apocalipsis 16:5-6 dice: «Y oí al ángel de las aguas que decía: Justo eres tú, Señor, el que eres, el que eras, y el que has de ser, porque has juzgado estas cosas, pues ellos han derramado la sangre de los santos y de los profetas, y tú les has dado a beber sangre, porque lo merecen». Este es un recordatorio solemne de que los ríos y manantiales, que antes ofrecían sustento refrescante, ahora eran testigos del costo de la desobediencia y el pecado. El mundo estaba siendo llamado al arrepentimiento, tazón por tazón. Ante tales juicios terribles, la visión de Juan actúa como una advertencia tajante, instándonos a escuchar las palabras del Todopoderoso, apartarnos de la maldad y buscar el refugio que solo se encuentra en la gracia de Dios. El cuarto tazón. Llegó el momento del cuarto tazón. Un ángel se adelantó, sosteniendo el siguiente recipiente de juicio. El objetivo de este tazón no era la tierra ni el agua, sino el mismo sol que ilumina el cielo. Apocalipsis 16:8 dice: «Entonces el cuarto ángel derramó su tazón sobre el sol, y se le dio poder para quemar a los hombres con fuego». De repente, las cosas comenzaron a cambiar. El sol, que siempre había sido una fuente de luz, calor y sustento, recibió un poder nuevo y terrible. Empezó a abrasar la tierra con una intensidad nunca antes vista. Antes, el calor era insoportable. En todas partes las personas sentían como si estuvieran atrapadas en un horno, con su piel chisporroteando bajo el implacable fuego desde arriba. El dolor era intenso, quemando hasta el último hueso y fibra de su ser. Mientras eran abrasados por el gran calor, en lugar de volverse a Dios en busca de misericordia, sus corazones se endurecieron. Agitaron sus puños al cielo, no pidiendo ayuda, sino mostrando ira y falta de respeto hacia Dios. El fracaso de los hombres para responder con arrepentimiento demuestra que ni el conocimiento ni la experiencia del juicio cambiarán la condición pecaminosa del ser humano. Aquellos que no son ganados por la gracia nunca lo serán. Apocalipsis 16:9 refleja la gravedad de sus corazones. «Y los hombres fueron quemados con gran calor, y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria». Esta escena se erige como un testimonio de la dureza de los corazones humanos, incluso ante una intervención divina innegable. A lo largo de la Biblia, es evidente que Dios desea el arrepentimiento. Como dice 2 Pedro 3:9, «El Señor no tarda en cumplir su promesa, según algunos la entienden, sino que es paciente con ustedes, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento». El quinto tazón. Bajo el mandato de los cielos, el quinto ángel avanzó, dirigiendo su tazón no hacia los mares, montañas o ríos,
sino directamente hacia el mismo trono de la bestia, el epicentro de la maldad. Apocalipsis 16:10 dice: Luego el quinto ángel derramó su tazón sobre el trono de la bestia. El quinto ángel derramó su tazón sobre el trono de la bestia, y su reino se llenó de tinieblas. La gente mordió sus lenguas debido al dolor. Cuando se derramó este tazón, el sol desapareció, sumiendo el reino de la bestia en una oscuridad total. Imagina un mundo sin luz, donde no puedes ver nada, completamente envuelto en oscuridad. Esta oscuridad no era tranquila ni suave, era pesada y desagradable, provocando una gran incomodidad. Sin embargo, esta oscuridad profunda era solo el comienzo de su tormento. La oscuridad del quinto tazón es un adelanto del mismo infierno. Aquellos bajo el juicio de este tazón se encontraban, por así decirlo, a orillas del lago de fuego. Pensarías que, en medio de tal sufrimiento, las personas caerían de rodillas pidiendo misericordia o perdón, incluso cuando estuvieran sufriendo. Pero en lugar de pedir perdón, eligieron resistir las advertencias de Dios. En lugar de pedir ayuda o orar, hablaron con desprecio. Apocalipsis 16:11 dice: Y blasfemaron contra el Dios del cielo a causa de su dolor y de sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. A pesar de estar rodeados por la evidencia inconfundible del poder y la majestad del Todopoderoso, sus corazones permanecieron endurecidos, resueltos en su rebelión. El texto concluye con una reflexión sombría sobre el estado de la humanidad en ese momento. Y no se arrepintieron de sus obras. El sexto tazón. El sexto ángel, un ser divino de poder y propósito, sostuvo en su mano un tazón, lleno del juicio de Dios. Era un recipiente de propósito divino, y el ángel conocía el peso de su contenido. Todo el cosmos parecía hacer una pausa en reverencia por lo que estaba por venir. El ángel derramó su tazón sobre el gran río Éufrates. Un evento de tal magnitud solo podría ser descrito de la mejor manera por Juan, quien fue testigo. Entonces, el sexto ángel derramó su tazón sobre el gran río Éufrates, y sus aguas se secaron para preparar el camino para la llegada de los reyes del oriente. Apocalipsis 16:12. A medida que las aguas del gran río Éufrates bajaban, lo que antes bloqueaba el camino se convirtió en una ruta clara. El río Éufrates, una extensa parte de la zona del creciente fértil, es un hito importante en las Escrituras y un recurso valioso en el Medio Oriente, ya que atraviesa Turquía, Siria e Irak. La Biblia menciona este río más de 50 veces, siendo en el libro de Génesis, donde se nos presenta por primera vez en las Escrituras. En Génesis 2, se dice que el río Éufrates fue uno de los 4 ríos que fluían desde el jardín del Edén. La Biblia también menciona que un día el río Éufrates se secará para dar paso a un rey del oriente. Este secado no es solo un fenómeno climático, sino que parece ser orquestado divinamente como parte de los eventos que conducen a Armagedón. La identidad de los reyes del oriente en Apocalipsis 16:12 ha sido objeto de mucha especulación e interpretación a lo largo de la historia cristiana. El libro de Apocalipsis hace un uso frecuente de un lenguaje simbólico, y sus profecías suelen ser difíciles de comprender, lo que deja espacio para diversas interpretaciones. La expresión «los reyes del Oriente» ha sido analizada desde diferentes perspectivas. Bajo el Anticristo, la maldad humana alcanza su punto máximo, y es confrontada con la ira de Dios contra el pecado. El secado del río Éufrates ocurre en el sexto tazón, el penúltimo juicio de la tribulación. Los romanos creían que el río Éufrates servía como una defensa impenetrable contra un ataque de los imperios situados más al este. En aquellos tiempos, el río se extendía por un total de 18.800 millas, 2.900 kilómetros, de largo, y variaba en ancho entre 300 y 1.200 yardas. Grandes ejércitos del este, incluidos los de China, India y Japón, podían avanzar hacia el oeste con relativa facilidad una vez que el río Éufrates se hubiera secado y convertido en un camino. Algunos especulan sobre la razón por la cual estos ejércitos del este se dirigen hacia el oeste. Algunos piensan que es en respuesta
a una figura global conocida como el Anticristo, que está basado en Europa. Al final, lucharán contra Dios. Luego, los reyes de la tierra se reunirán en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El secado del Éufrates está relacionado. Con todas estas interpretaciones, la Biblia sugiere que el secado del río Éufrates es causado por un ángel derramando una copa o tazón de la ira de Dios. Esto indica que el secado no es resultado de causas naturales, como el clima o la intervención humana, sino que es un evento divinamente diseñado. El propósito es claro: preparar el camino para los reyes del este, preparando así el escenario para la batalla profetizada. Esta gran batalla ocurrirá en un lugar llamado Armagedón. Pero, ¿qué es la batalla de Armagedón? Hoy en día, el término Armagedón a veces se usa en un sentido más general para referirse a cualquier tipo de batalla catastrófica, especialmente si se considera que resultará en destrucción masiva o la aniquilación de la vida humana. Según el libro de Apocalipsis, el término bíblico Armagedón hace referencia al conflicto decisivo que ocurrirá en el futuro entre Dios y las fuerzas del mal. La palabra proviene del hebreo Har Magedón, que significa Monte Megido, el lugar predicho para la batalla. El término Armagedón aparece solo una vez en la Biblia, en Apocalipsis 16. Sin embargo, ese no fue el único evento de ese día. Después de que el agua desapareciera, 3 espíritus extraños aparecieron de un lugar oscuro. Parecían provenir del dragón, la bestia y el falso profeta. Luego vi 3 espíritus impuros que parecían ranas. Salían de la boca del dragón, de la salida de la boca de la bestia y del falso profeta. Apocalipsis 16:13. Los espíritus toman la forma de ranas, que para los antiguos pueblos de Dios eran consideradas impuras, aunque los egipcios veneraban una diosa rana. El escenario estaba listo, las piezas en juego, y el universo contenía la respiración. Las líneas de batalla entre el bien y el mal se trazaban más claramente que nunca. Mientras la visión de Juan continuaba, se dio cuenta, con profunda reverencia, de la gravedad de los eventos que se desarrollaban y escribió: «Miren, vengo como ladrón, bienaventurado el que se mantenga despierto y se conserve vestido, para no andar desnudo y ser expuesto vergonzosamente». Apocalipsis 16:15. La ubicación exacta de Armagedón no está clara, porque no existe una montaña llamada Megido. Sin embargo, dado que la palabra Har también puede significar colina, el lugar más probable es la zona montañosa que rodea la llanura de Megido, unos 96 kilómetros al norte de Jerusalén. Megido ha sido el sitio de conflictos entre numerosos ejércitos a lo largo de la historia, incluidos los egipcios, asirios, griegos, romanos, cruzados y las tropas de Napoleón. Megido fue también el lugar de batallas durante la Primera Guerra Mundial. 2 de las mayores catástrofes en la historia bíblica ocurrieron en Armagedón. La primera fue la muerte de Saúl y sus hijos, 1 Samuel 31:8, y la segunda, la muerte del rey Josías, 2 Crónicas 35:22. Las influencias demoníacas harán que los reyes de la tierra reúnan a sus ejércitos para un ataque total. El anticristo será el encargado de liderar. Este movimiento, la batalla de Armagedón, es un conflicto multifacético que involucra una amplia gama de participantes, como seres sobrenaturales y las fuerzas del bien y el mal. El secado del río Éufrates y la batalla de Armagedón son 2 eventos interconectados en la línea profética del tiempo. El primer evento, que involucra el secado del río Éufrates, sirve como preparación para el segundo evento, que es la batalla de Armagedón, despejando un camino geográfico para la batalla. Es una señal de que la confrontación final entre el bien y el mal conducirá a una nueva era de gobierno divino y paz. Tras el secado del Éufrates, ¿qué sucederá con el anticristo mientras lidera la batalla de Armagedón? La gente se volverá cada vez más insatisfecha con el liderazgo de este dictador global, quien ha roto todas las promesas que hizo. Durante la batalla de Armagedón, partes significativas del mundo comenzarán a formar sus propias fuerzas militares en un intento de derrocarlo. Grandes segmentos del mundo,
empezarán a reunir sus fuerzas militares y rebelarse contra él. El anticristo aplastará algunos de los intentos iniciales de rebelión contra él, pero algo ocurrirá que impedirá que logre su objetivo de destruir a Israel y Jerusalén. Si el río Éufrates ya no está allí, los gobernantes de las tierras orientales tendrán más facilidad para atacar al anticristo. En el momento en que lleguen, el mayor conflicto en los anales de la humanidad comenzará con el séptimo cuenco. En los cielos, la escena era dramática. El séptimo ángel, con el último cuenco del castigo divino, se preparó para derramarlo. Este no era cualquier cuenco, era como el último capítulo de todos los juicios anteriores, y realmente mostraba cuán severa y definitiva era la decisión de Dios. El séptimo ángel derramó su cuenco en el aire, y una voz fuerte salió del templo, desde el trono de Dios, diciendo: «Está hecho, todo ha terminado, todo se ha cumplido, ha llegado». Apocalipsis 16:17. Esta proclamación no solo fue un anuncio, sino una afirmación del cumplimiento del juicio final de Dios sobre la tierra. Después de eso, el cielo reaccionó fuertemente. Hubo destellos de rayos, fuertes rugidos y truenos, y un gran terremoto, algo nunca visto desde que la humanidad existe en la tierra. Tan severo y extenso fue ese terremoto. Apocalipsis 16:18. Esto no era una tormenta común. El mundo nunca había visto algo tan poderoso. El intenso terremoto mostró cuán seria era la última decisión de Dios. La naturaleza se alteró en el mundo espiritual debido a lo que Dios hizo. Cuando el polvo se asentó, surgió otra profunda revelación. Babilonia, esa gran ciudad que representa el orgullo humano, la desobediencia y la decadencia, fue recordada ante Dios, y en ese recuerdo le fue entregada la copa de su feroz ira. Una ciudad que alguna vez fue formidable y dominante, ahora se fragmentó y se desintegró en 3 partes distintas, y su destrucción no fue un evento aislado. Alrededor del mundo, otras ciudades, bastiones de la civilización humana, se desmoronaron y colapsaron rápidamente, una tras otra. La grandeza de los logros humanos fue rápidamente reducida a escombros. Tal fue la devastación que la propia geografía del mundo cambió. Entonces, todas las islas desaparecieron y no se pudieron encontrar montañas. Apocalipsis 16:20. El mundo tal como la humanidad lo conocía se estaba reformando, dejando atrás cualquier vestigio de su apariencia anterior. Este anuncio, proveniente del trono mismo, nos dice que ya no habrá más demora en la misericordia. Dios había extendido esta escena tanto como le fue posible. Los sellos fueron seguidos por las trompetas por los cuencos, pero después de esto no habrá más juicios sobre la tierra. Está hecho. El hecho de que el cuenco sea derramado en el aire podría mostrar el juicio contra el príncipe de la potestad del aire, Efesios 2:2, y sus aliados, Efesios 2:2, en los cuales antes andaban, siguiendo los caminos de este mundo, influenciados por la era presente, conforme al príncipe de la potestad del aire, Satanás, el espíritu que ahora actúa en los desobedientes, los incrédulos que luchan contra los propósitos de Dios. Estos juicios finales harán que Dios sacuda la tierra con un terremoto tremendo, lo mismo que se promete en Hebreos 12:26. Su voz sacudió la tierra en el monte Sinaí, pero ahora ha dado una promesa diciendo: una vez más, no solo sacudiré la tierra, sino también el cielo estrellado. El libro de Apocalipsis ofrece un relato más detallado sobre la caída de la gran ciudad de Babilonia, y basta con decir que Dios le presenta la copa del vino de su ira feroz. Pero, ¿cómo reaccionó la humanidad en medio del caos? Se esperaría arrepentimiento o el reconocimiento de la mano divina en acción. Sin embargo, incluso cuando enormes piedras de granizo, cada una con un peso de aproximadamente 45 kilos, caían del cielo, el espíritu humano permaneció insensible. En lugar de buscar perdón o comprensión, la gente maldijo a Dios. Apocalipsis 16:21 dice: «Y grandes piedras de granizo, como del peso de un talento, cayeron del cielo sobre los hombres, y los hombres blasfemaron contra Dios a causa de la plaga del granizo,
porque su plaga era sumamente grande. Sus corazones, endurecidos por años de rebelión, no podían comprender la magnitud de su error. Así, el séptimo cuenco no fue solo una demostración del poder de Dios, sino una clara indicación de la fragilidad humana y las consecuencias de la persistente desobediencia. Esta historia sirve como un recordatorio sombrío de que aunque Dios es paciente y misericordioso, llega un momento en que la justicia debe prevalecer. La historia de Apocalipsis habla de cómo reaccionan las personas cuando ven el gran poder de Dios. Aunque aparezcan señales claras de Dios, la gente aún no cambiará su mal comportamiento, mostrando cuán tercos y resistentes a la corrección pueden ser. Los humanos rebeldes pueden ser el mensaje principal aquí, que a pesar de la severidad del juicio de Dios, muchas personas en la tierra se niegan a arrepentirse o reconocer la soberanía de Dios. Sin embargo, los graves eventos del cuarto cuenco nos recuerdan que los tiempos finales estarán marcados por el juicio para aquellos que lo rechazan. La elección para la humanidad, entonces y ahora, sigue siendo la misma: arrepentirse y dar gloria a Dios o enfrentar las consecuencias de un corazón endurecido. El libro de Apocalipsis habla sobre el final del mundo y el plan final de Dios. Con cada cuenco derramado, la urgencia y la gravedad del juicio de Dios se hacen más claras. Los eventos descritos no tienen como propósito simplemente incitar miedo, sino subrayar las profundas consecuencias de un mundo que da la espalda a su Creador. En la historia, hay 7 cuencos que muestran la ira de Dios. Los 7 cuencos son especialmente importantes porque tienen significados profundos y predicciones, una demostración de la ira y el juicio de Dios contra el mal. Los 7 cuencos sirven como un testimonio profundo de la indignación justa de Dios contra la maldad y la rebelión de la humanidad. A medida que cada cuenco se derrama, la tierra experimenta calamidades sin precedentes, desde dolorosas úlceras que afligen a las personas, Apocalipsis 16:2, hasta el sol que abrasa la tierra con calor intenso, Apocalipsis 16:8. Estos eventos no son actos arbitrarios de crueldad, sino un reflejo del principio bíblico. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Gálatas 6:7. Los cuencos son una respuesta directa a las acciones del hombre, destacando que el pecado persistente y la rebelión tienen consecuencias. Son un llamado al arrepentimiento. Sorprendentemente, incluso en medio del terrorífico desarrollo de estos eventos, el corazón de Dios sigue siendo constante. Él desea el arrepentimiento y la reconciliación. Es una revelación desgarradora de la obstinación del corazón humano, pues, incluso cuando se enfrenta al poder y al juicio innegables de Dios, muchos eligen la rebeldía en lugar del arrepentimiento. La intención de Dios nunca es destruir por destruir. Más bien, sus juicios tienen en parte el propósito de llevar a las personas a reconocer su necesidad de Él, como nos dice según Pedro 3:9. El Señor no tarda en cumplir su promesa, como algunos entienden la tardanza. Más bien, es paciente con ustedes, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Los cuencos no son simplemente incidentes aislados de juicio, sino que preparan el escenario para el gran final de la historia humana, llevando a la batalla de Armagedón y a la victoria final de Dios sobre el mal. Apocalipsis 16:16. En esencia, los 7 cuencos de Apocalipsis no son solo juicios, sino mensajes. Hablan de la seriedad con que Dios ve el pecado, su profundo deseo de que la humanidad se arrepienta y regrese a Él, y su promesa de erradicar el mal y establecer su reino eterno. Para los creyentes, ofrecen esperanza, un recordatorio de que, no importa cuán oscuro pueda parecer el mundo, la luz y la verdad de Dios prevalecerán, siempre brillará victoriosamente. Al reflexionar sobre los 7 cuencos, recuerda que el Apocalipsis no solo trata de finales, sino de nuevos comienzos. Más allá de los cuencos se encuentra la esperanza de una creación renovada, donde el dolor, el sufrimiento y la muerte serán solo recuerdos lejanos para aquellos que escuchan el mensaje
y se dirigen hacia la luz. Un nuevo amanecer nos espera. ¿Por qué es todo esto importante? Porque la Biblia nos dice que estos eventos son como piezas de un rompecabezas que encajan en una imagen más grande. Estas cosas sucederán como parte del gran plan de Dios, y nos recuerda que Él tiene el control de todo, incluso de los ríos largos y del futuro. Y esa es la fascinante historia del río Éufrates, desde los días del jardín del Edén hasta el misterioso futuro discutido en el libro de Apocalipsis. Al igual que con muchas profecías bíblicas, la conexión entre estos dos eventos es un recordatorio poderoso de que el plan de Dios está diseñado de manera intrincada, con propósito, y avanzando hacia una culminación que cambiará para siempre la estructura del tiempo, el espacio y la espiritualidad. La Biblia es un libro lleno de predicciones. Sus páginas contienen 735 profecías sobre el futuro. Una predicción puede encontrarse en una cuarta parte de los capítulos de la Biblia, desde el principio hasta el final. Básicamente, es un texto profético, aunque algunos libros se centran más en las predicciones que otros. De las 735 predicciones, 596 ya se han cumplido, y se han hecho realidad literalmente, según las Escrituras, lo que significa que el 81% de todas las profecías bíblicas se han cumplido. Ya se han cumplido, y algunas de estas profecías fueron hechas siglos antes de que ocurrieran. No se necesita mucha seguridad en uno mismo para aceptar la posibilidad de que el 19% restante también se cumpla. Es un resultado realmente impresionante. ¿Cuántas de estas predicciones aún faltan por cumplirse antes de que regrese Jesús? La respuesta es alrededor de 20, y estamos atentos a ver cómo se cumplen primero, antes de esperar el regreso del Señor. Padre Celestial, en medio de las visiones del Apocalipsis, mientras los cuencos son derramados sobre la tierra, nos recordamos de tu soberanía y justicia, que podamos acercarnos a ti buscando comprensión y sabiduría en estos tiempos. Guíanos, oh Señor, mientras las aguas se tornan amargas y la oscuridad cae. En medio de las pruebas que se sienten abrumadoras, recuérdanos tu amor eterno y la promesa de salvación. Que nuestros corazones se mantengan firmes y nuestra fe inquebrantable. Ayúdanos a ser portadores de esperanza, incluso mientras los terremotos y la incertidumbre nos rodean. Fortalece nuestros espíritus para permanecer firmes, enraizados en tu palabra, compartiendo el mensaje de redención con todos. Perdona nuestras transgresiones y abre nuestros ojos a la verdad. Que no nos dejemos llevar por las distracciones de este mundo, sino que mantengamos nuestra mirada firmemente en ti. A medida que el mundo que nos rodea cambia, que encontremos consuelo en la inmutabilidad de tu amor. Concédenos la gracia para soportar, la esperanza para creer y la fuerza para ser testigos de tu gloria. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Y así llegamos al final de este video. Hoy hemos explorado un tema profundo y fascinante, lleno de reflexiones y enseñanzas. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué aprendieron de todo lo que compartimos hoy? Dejen sus comentarios abajo. Me encantaría leer sus opiniones. Si les ha gustado el contenido, no olviden darle like y suscribirse al canal para no perderse nuestros próximos videos. Nos vemos en el siguiente. Hasta pronto.